Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Si usted está pensando a lo mejor cambiar de hábitos laborales y de incluso crear su propia empresa o emprender, quizás esta entrevista le va a interesar bastante. Hoy vamos a hablar con un experto en la materia, vamos a hablar con don Borja Prieto. Él es el creador del blog desencadenado.com. Esta mañana ha estado presente en una conferencia, ha dado una conferencia en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio y se ha tratado, pues eso, como base el libro suyo que lleva por nombre De parado a empresario. Yo creo que por ahí puede ir un poco o bastante de los tiros por donde va a ir la entrevista. Sin más dilación pasamos a hablar con don Borja Prieto. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien, me decías antes que habías venido a Lanzarote hace 10 años, pero que hasta ahora, hoy te han dejado poco tiempo para verla, ¿no? Sí, lo siento, llegué por la noche y me tengo que ir ahora, una pena. Bueno, pues entonces será que tendrás que volver Tendré de vacaciones volver, de nuevo para sí. poder verla. Borja, vamos a hablar sobre todo de emprendeduría, de emprendedores, de las opciones que hay hoy en día. Para dar un poco pie con el tema de tu libro, De parado a empresario, la pregunta es directa. ¿Es quizá hoy los que están emprendiendo más son los que se han visto abocados al paro? Esta cifra tan grande de parados, ¿son muchos el porcentaje de los que están emprendiendo? Pues a juzgar por los lectores de mi blog, pues hay muchísima gente. Y con dos perfiles yo veo. Por un lado, pues personas pues de 40, 50 años con una trayectoria profesional larga que de repente se han visto en el paro y que ven que no tienen posibilidad de encontrar el trabajo que tenían. Y por otro lado, jóvenes que han estudiado y que saben idiomas y que están formados y no encuentran tampoco un trabajo acorde a sus posibilidades. En este caso, quizás me dices también que el perfil de un emprendedor es un perfil bastante capacitado, o ya tanto por la experiencia que dices del primer grupo o por la formación del segundo, ¿puede ser? Bueno, a lo mejor es un sesgo por mis lectores, ¿no? Que es gente que se maneja por internet. Yo creo que hay de todo. Es decir, pero vamos, en el perfil este de emprendedores por necesidad, que estamos hablando, de gente que no encuentra trabajo y dice, pues si no nadie me da trabajo me lo tendré que crear yo mismo. Pues sí hay un porcentaje importante de gente preparada. Siendo preparada, pues a lo mejor con experiencia, a lo mejor no tiene por qué ser unos estudios determinados, es decir, que hay perfiles de todo tipo. Sí. Claro. Bueno, no sé si por las condiciones de trabajo de hoy en día o bueno, por las condiciones de toda la vida. Existe, bueno, si el título era De parado a empresario, de trabajador a empresario, ¿cuáles son las complejidades o qué diferencias hay en el que ya estás trabajando pero que quiere emprender? A ver, ese también es un perfil que también se da mucho, porque ahora mismo crear algo online, sobre todo, es decir, mucha gente dice, oye, pues tengo mi trabajo, pero tengo tiempo libre por las tardes o lo que sea, ¿por qué no monto una web para vender lo que sea? ¿No? Es decir, y parece que es fácil y parece que es barato, y es un perfil yo creo diferente, pero también es un reto, porque ahí el reto no es no tengo dinero, que es el otro caso, ¿no? Es decir, cuando tú te quedas en el paro, cuando no has trabajado nunca, pues normalmente no tienes muchos recursos para emprender. Ahí puedes tener dinero, lo que no tienes es tiempo. Claro. Ahí el reto es decir, cuando llegas a casa cansado, pues echar un par de horas trabajando en tu proyecto en lugar de estar viendo la televisión. O sea, el tiempo hay, siquiera, ¿no? Desde los españoles, yo leí una vez que vemos de media 3 horas y pico al día la tele, que es muchísimo, ¿no? Pues en lugar de esas 4 horas, pues 2 de ellas las puedes dedicar a tu trabajo. Pero es duro cuando llegas cansado, cuando tienes que quitarle tiempo a tu familia y es complicado, sí. Claro, yo me imagino ahí que es lo más complicado. Y además, ¿cuándo, si se empieza a emprender, ese trabajador, ¿cuándo crees tú, o lo digo para el que lo esté haciendo, que debe dar el salto definitivo para ya soltar ese trabajo que es el que a lo mejor no le gusta tanto, sino lo que le gusta es por dónde emprender? ¿Cuál es el indicativo que decir, a partir de ahora aquí ya puedes empezar a ir solo con tu empresa? Pues yo creo que tienes que intentar aguantar hasta que realmente no puedas más, ¿no? Es decir, que hasta que realmente digas, es que ganaría mucho más por mi cuenta que lo que me está pagando este sueldo aparentemente fijo. ¿Cuándo es eso? Pues dependerá de cada uno, sí, pero de las circunstancias de cada uno, incluso familiares, ¿no? No es lo mismo alguien que tiene una hipoteca que pagar que alguien que dice, pues vivo con mis padres, ¿no? Es decir, que el riesgo que corre uno u otro no es lo mismo. Pero, hombre, yo sí recomendaría tener un cierto colchón, es decir, que mínimo 6 meses ahorrado para saber que tienes esa tranquilidad y sí estar ganando dinero constantemente, es decir, que durante unos cuantos meses, ¿sabes? Que tengas la garantía de que estás ganando dinero todos los meses.
Claro. antes de atreverme a Claro, porque salir, ¿no? el dejar un trabajo para emprender puede ser a veces una decisión equivocada también, si no se hace correctamente. Claro, a ver, de hecho es que la primera vez que emprendes, lo normal es que te equivoques, ¿vale? Es decir, que no quiere decir que fracases, a lo mejor si quieres comentamos esto del fracaso, ¿no? Pero lo normal es que te equivoques. De hecho, yo empecé a escribir el blog precisamente porque metí la pata en un montón de cosas con mi primera empresa. Y entonces dije, pues me puse a escribir lo que a mí me hubiera gustado leer y lo que me hubiera gustado que me dijeran antes de lanzarme a hacer cosas que luego me di cuenta que estaban mal, ¿no? Si puedes, a modo sucinto y breve, ¿qué fue lo que te equivocaste? Pues mira, básicamente el cargarme de gastos antes de tener ingresos, antes de saber que podía ganar dinero, ¿no? Es decir, que yo hice, pues monté la empresa, alquilé una oficina, contraté empleados y bueno, una empresa de consultoría informática que tiene ciclos de venta largos y que se tarda muchísimo en cobrar. Entonces yo me pasé 5 meses pagando todos los meses sueldos, pagando oficina, pagando esto sin cobrar nada, ¿no? Y entonces yo creo que ese fue el principal error. ¿Cómo lo habrías hecho? ¿En tu casa, no contratando a nadie, multiplicando tus horas? Claro. Yo ahora mismo lo que recomiendo a la gente que quiere montar un negocio es primero empezar por buscar el cliente. O sea, es decir, toda la estructura de una SL o de un autónomo o de un lo que sea, el local y todo eso no lo necesitas. Lo primero que necesitas es saber que hay alguien dispuesto a pagarte dinero por algo que tú ofreces. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que tienes que buscar y para eso no necesitas nada, ni tarjetas de visita siquiera, si me apuras, ¿no? Es decir, que lánzate, sal a la calle y empieza a decir a la gente, oye, que hago no sé qué, que te ofrezco no sé qué, y si consigues que la gente diga, vale, te pago por esto, a partir de ahí empiezas a trabajar, pero hasta que no tengas seguro que alguien está dispuesto a pagar por lo que te ofreces, intenta gastar lo menos posible. Claro, tiene sentido. Lo has comentado, los errores. ¿Es el temor al fracaso es quizá el principal enemigo del emprendedor, del que todavía no lo ha hecho? Pues no sé si es el principal, pero uno de los más serios sí. Sí, además en la cultura que tenemos nosotros, que es una cultura que nos da mucha vergüenza muchas cosas, y entre otras es esa de fracasar y que nos etiqueten como alguien que ha fracasado, ¿no? Y en parte con motivo, ¿no? Es decir, porque en nuestra sociedad se ve mal al que ha fracasado. Es decir, que los anglosajones valoran mucho más y dicen, hombre, es alguien que lo ha intentado, es alguien con iniciativa, pues la siguiente vez lo hará mejor, seguro que ha aprendido. Aquí todavía nos cuesta. Entonces, bueno, yo creo que es un miedo que hay que quitarse. Lo que sí hay que hacer es, como decíamos antes, pues ser sensato. Es decir, no hipoteques tu casa en la primera apuesta, porque como la pierdas, es que te quedas sin empresa y sin casa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, sabiendo que vas a meter la pata, porque vas a meter la pata seguro al principio, te vas a equivocar, pues hacer que los daños sean los mínimos. O sea, no gastes todo tu dinero, no inviertas todo, vete haciendo pruebas. O sea, hay una corriente que se llama Lean Startup, que está de moda en Silicon Valley, que precisamente lo que explica es esto, ¿no? Es decir, que cuando tú creas una empresa hay muchas más incógnitas que otra cosa, ¿no? Y no sabes nada, no sabes si tu mercado va a aceptar lo que tú estás ofreciendo, no sabes si los clientes van a pagar el precio que tú vas a pedir, no sabes cómo va a funcionar la cosa. Entonces lo que tienes que hacer es ir haciendo pequeños experimentos, probando de la manera más barata posible, lo más rápido posible, y ir cambiando todo lo que has visto que no funciona. Claro, porque además hay veces que creas un negocio y al final vas derivando a otro que inicialmente no era lo que tú creías que era, pero vas viendo como filones, ¿no? O nichos, sí, ¿puede ser? Sí, de hecho hay un término que los americanos llaman pivotar, ¿no? Es decir, que es girar y apoyarte en lo que has aprendido y cambio lo que veo que no funciona. Y es la manera de avanzar cuando creas una empresa. Es decir, vamos, no sé si hay alguien que acierta desde el principio, pero es prácticamente imposible que tú desde el principio adivines el futuro y hagas un plan de negocio a 3 años y sepas lo que va a pasar dentro de 3 años. O sea, yo no conozco a nadie que sea capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, dice, pues ¿qué haces? Pues voy probando con humildad, dices, voy probando cosas, yo imagino que alguien me va a comprar esto. Bueno, pues sales a la calle e intentas a vender. Y entonces, efectivamente, descubres, pues esto sí, o los clientes me están pidiendo, además de esto, esta otra cosa, o me están pidiendo esta variante, pues les escuchas, ¿no? Y vas cambiando. El tema de has dicho anglosajones, pero vamos a hablar de los americanos, que parece más el paradigma de más el liberalismo y más la empresa, la libertad de la empresa. Has dicho que se aplaude y que parece que siempre se tiene más valor la iniciativa.
pero están, ¿cómo diría? ¿Tienen ellos la base para que sea más fácil? Y me explico, y si queréis ya vamos cambiando hacia las legislaciones y las facilidades. Porque yo tenía un amigo, bueno, un amigo es británico, pero estaba en Estados Unidos y me decía que con una furgoneta y con un permiso, ¿sabes? Que enseguida ya tienes una empresa, era lo que me decía. ¿Cómo está España? La legislación española, canaria y lanzaroteña, pero lógicamente la española, con respecto a la anglosajona, para que luego no tengamos esa cultura. Pues terriblemente mal, terriblemente mal. Por darte una idea, hay un ranking que hace el Banco Mundial de la facilidad para hacer negocios en el mundo. Entonces hace un ranking de países. España anda por el 130 y tantos, o sea, a nivel, bueno, pues entre Ghana y Afganistán, una cosa así, ¿no? Es una cosa terrible. Inglaterra está entre los 10 primeros, Estados Unidos está entre los 10 primeros, Singapur, Dinamarca, es decir, entonces son economías. En España es, por ejemplo, eso de que tengas que empezar a pagar seguridad social desde el principio, cuando te das de alta como autónomo, de la ley de emprendedores lo que ha hecho ha sido, te lo rebajo en determinadas circunstancias a 50 euros. Bueno, en otros países es que es cero. Ni eso. Ni eso. Es más, los anglosajones no apuestan más por ir cobrando por factura. Es decir, no te voy cobrando nada de antemano, sino de lo que tú vas cobrando, yo te voy... Claro, en Inglaterra, por ejemplo, tú no declaras IVA hasta que no alcanzas una facturación de 79.000 libras. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú tienes una empresa pequeñita, pues tú empiezas a trabajar. Y en Alemania creo que son 3.000 euros los que ni los declaras ni pagas impuestos por ellos, ¿vale? Entonces tú empiezas, a partir de ahí, de que empiezas a ganar una cantidad de dinero que empieza a ser un poco apreciable, pues ya pagarás impuestos, pero de entrada te dejan, aquí no puedes, es decir, aquí un chaval que sabe hacer páginas web y le sale una y va a cobrar 300 euros, tiene que pagar 250 euros de autónomos más el asesor fiscal, dices, pues yo no me meto a esto, porque ¿para qué? Esa es la causa de la principal, o sea, de ser nosotros una verdadera potencia en economía sumergida, me imagino. Es una de las causas de la economía sumergida, claro, porque el chaval que le dicen... Estoy trabajando, pero... No estoy trabajando, y te dicen, oye, tú sabes hacer hazme una página. Si la pudiera hacer legal, la haría. Claro, si dices, si la hago legal, eso supone que al final trabajo gratis, pues no la hago o la cobro en negro. ¿El sistema de autónomos español está también anticuado o todo lo que ello conlleva? Pues, hombre, no sé si es anticuado, pero desde luego es muy poco flexible, porque no refleja... A ver, el problema que yo creo que es la administración española no se fía del empresario, del autónomo, del empresario, no se fía. Y entonces lo que hace es ponerse la venta antes de la herida. Entonces otras administraciones, digamos, dice, bueno, yo me fío, tú empiezas a trabajar, me declaras, como mientras se te va a caer el pelo. Pero es como mientras se te cae el pelo. Aquí, por un lado, no nos fiamos del emprendedor, le ponemos cortapisas, dice, tú declara desde el principio, vas a pagar la seguridad social como si ganaras dinero, porque es que seguro que lo estás ocultando. Y el efecto al final es ese, es decir, por un lado, disuadir a mucha gente que podría emprender, y por otro lado, pues otra gente dice, pues me voy a trabajar en negro, que siempre habrá un porcentaje de gente dispuesta a defraudar, pero yo, por lo menos la gente que conozco, prefiero dormir tranquilo y prefiero cumplir con las leyes. Si puede, sí, claro, si le dejan. Si le dejan, ¿no? Y, si no, claro. ¿Y la maraña burocrática? ¿Estamos todavía, en qué sentido? Porque eso es evidente que existe una maraña burocrática, cuestiones administrativas que van lastrando. ¿Algún consejo o qué crees tú que debería cambiar para que se agilizara toda la cuestión administrativa? Pues es difícil porque yo creo que el problema es que las administraciones en general no entienden al emprendedor y no entienden los problemas, entonces resuelven legislando más y entonces cada vez que intentan arreglar algo lo que hacen es empeorar. En fin, de todas formas, yo tampoco creo que ese sea el principal problema. Al final esos problemas, digamos, los puedes sortear, buscas un asesor. Los problemas legales, digamos, que asustan a mucha gente, al final, digamos, es un obstáculo más que tienes, que la administración en lugar de ayudarte, pues te pone un obstáculo, pero bueno, pues es algo con lo que hay que contar. Pues te buscas un asesor fiscal, un buen asesor que te ayude, pues buscas alguno de los servicios estos. La administración por un lado te da el palo y por otro lado te ofrece ayudas o pues intenta aprovechar las ayudas o pues las cámaras de comercio, en fin, los servicios de ayuda del emprendedor, pues intenta aprovechar lo que haya y busca un asesor y ya está, y lo sorteas, ¿no? Es decir, que yo creo que los problemas reales son más bien de encontrar un modelo de negocio, de encontrar algo que sea rentable. Antes decía que el Estado desconfiaba del emprendedor, del empresario.
nosotros tuvimos una entrevista con un representante pues, de trabajadores agrícolas y de empresarios agrícolas, y lo que venía a decir que hasta en determinadas cuestiones a veces la ley, la legislación le hacía sentirse como que estaba fuera de la ley, que la incumplía. Por ejemplo, en el caso de una finca, pues decía que por, a lo mejor, medioambientalmente no podía tocar nada de la finca, pero laboralmente le obligan a hacer un vestuario para chicos, para hombres y mujeres. ¿Nos obligan a veces a incumplir la ley? Absolutamente. A ver, hay más de 100.000 leyes en España. Hay millones de páginas legales. O sea, es imposible que tú hagas algo y no incumplas alguna norma. Es físicamente imposible. Entonces, algo vas a hacer mal. Y entonces, claro, hay gente que dice, bueno, ante esta, pues me quedo en casa y no hago nada. O dices, o tiro por la calle en medio y que sea lo que Dios quiera. Y si me viene una multa, pues tendré que pagarla, pero no te queda más remedio. Y a veces es imposible. Perdona, Borja, Sí. a veces se criminaliza al empresario, por eso es que a veces que hay una etiqueta de que como que el empresario siempre se está saltando la ley, quizá por eso... Hombre, yo creo que ahí se juntan varias cosas, ¿no? También aquí nos falta cultura emprendedora, nos falta aquí en lugar de admirar al que tiene éxito, normalmente le tenemos envidia. Envidia, España. Y eso es terrible, ¿no? Porque el modelo al final es el que gana dinero con poco esfuerzo. Es decir, al futbolista le perdonamos que sea millonario, al empresario no le perdonamos que sea millonario. Hasta el Dioni casi fue un héroe, ¿no? Sí, se llevó, ¿no? Todo el mundo decía, ojalá me hubiera llevado yo. Pero eso es terrible, ¿no? Porque necesitamos valorar más a gente, y aquí hay gente. Esta mañana había otras 4 personas, ¿no? Es decir, emprendedores de Lanzarote, que han creado su empresa, que están trabajando, que están generando puestos de trabajo. Es decir, pues esos deberían ser los héroes, ¿no? Es decir, gente que está creando riqueza, en este caso para la isla de Lanzarote. Sí, movimiento económico. ¿Hay algún perfil determinado del emprendedor hoy en día, Borja? No, como te decía, hay un perfil que está creciendo por la crisis, que es el perfil este de emprendedor obligado, pero aparte de eso te puedes encontrar de todo. Es decir, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, hay de todo. ¿Los mayores se apuntan a emprender? Sí. Digo, no solo eso, sino que hay mucho también prejubilado que dice, oye, ahora es mi oportunidad, yo ya tengo todo hecho, los hijos a lo mejor ya han salido de casa y dice, pues ahora realmente voy a hacer lo que me apetece, ¿no? Voy a montar algo. Sí. ¿Cree que están suficientemente preparados los emprendedores? Antes comentábamos un poco. No, yo creo que falta formación y ahora, bueno, la parte buena es que ahora hay mucha información online, es decir, que con respecto a cuando yo monté la empresa, que hace 12 años, la primera empresa, hay muchísima más información en Internet, hay muchos libros, hay mucho traducido, es decir, que yo en aquel momento había mucho literatura en inglés, ahora hay ya muchos libros de estos están traducidos, hay muchos, bueno, modestamente blogs como el mío, es decir, yo pongo mi granito de arena también explicando a la gente cosas, y sí empieza a haber más tejido de apoyo, es decir, público y también privado, es decir, hay eventos, espacios de coworking, eventos de emprendedores en los que puedes hablar con otra gente, que eso también es fundamental. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, ¿no? ¿Está jugando un papel importante las cámaras en este sentido? Pues están intentando, sí, hombre, siempre se puede hacer más, pero yo creo que las cámaras en general están entendiendo que el modelo que tenían antes de cobrar una cuota y de poco más que vivir de eso, de tal, pues se les ha acabado y están entendiendo que tienen un papel muy importante con los emprendedores. Y hoy lo que he visto en Lanzarote a mí me ha gustado mucho, es decir, que el vivero está muy bien, la gente con muchas ganas de apoyar y la gente que está allí contenta, o sea, es decir, entonces yo creo que si estás pensando en montar algo, el contactar con otra gente que está un poco en esa línea, el ver que tú no eres un bicho raro, cuando tienes un problema, hablar con otro que a lo mejor tiene un problema parecido o lo ha pasado ya y dice, oye, pues yo hice esto, pues te puede ayudar mucho, ¿no? Es decir, que porque es muy duro emprender, a veces pasas mucho tiempo hasta que consigues ver el fruto y si en ese tiempo pues tienes una cierta ayuda, tienes un entorno que te apoya, pues ¿el emprendedor debe hablar mucho de su proyecto o no? Lo digo porque está la doble vertiente, por un lado que no quiere desvelar a lo mejor lo que él cree que puede tener un negocio y por otro lado que si a lo mejor pues cuanto más lo hables mejor. Mira,
Uno de los casos que siempre me encuentro cuando hablo o estoy en un evento de emprendedores es lo que llamo el emprendedor Gollum, el personaje del Señor de los Anillos, que tenía su tesoro y lo que tenía guardado. Entonces, eso es lo peor que puedes hacer, es decir, que tú no puedes guardar tu idea y no se la cuenta a nadie, y no, porque tu idea, primero, probablemente será mala, las ideas normalmente son malas, lo que importa es cómo las desarrollas, y como decíamos antes, lo vas descubriendo cuando los clientes te van dando información y cuando tú la sacas al mercado y te van diciendo por aquí sí, por aquí no, esto te lo compro, esto no te lo compro. Entonces lo que tienes que hacer es sacarlo al mercado cuanto antes. Y luego, porque al final ese miedo de que me la roben es falso, es decir, que a nadie le importa tu idea, todo el mundo tiene, claro, es que al revés, ojalá te la copien, quiere decir que es buena, pero, sí, lo digo, lo normal, lo que tú has tenido del... Claro, y además todo el mundo tiene sus propias ideas, todo el mundo quiere emprender, lo que hay no es falta de ideas, es falta de gente con capacidad para remangarse y ponerse a trabajar y sacar el proyecto adelante. Borja, última pregunta, ya me están diciendo que nos hemos ido de tiempo, podríamos estar hablando un rato largo, pero se nos va rápido. El tema del dinero, antes hablamos un poco del temor al fracaso, el tema del dinero es otro de las cosas que... Porque claro, a lo mejor hacer una página web o meterte en las redes sociales, eso sí es barato, pero a lo mejor habrá gente que también quiere emprender en algo que le implica una inversión. Sí, pero aún así, yo insisto, yo creo que es mejor hacer una primera versión de tu proyecto de empresa que sea barata. Ahora comentaba, ayer leí de un restaurante en México que no tiene local. Y dice, ¿cómo puede ser un restaurante que no tiene local? Bueno, lo montaron unos chicos jóvenes que no tenían dinero para comprar un local, entonces lo que hacían era alquilar a otros restaurantes el espacio durante un ratito para hacer allí su comida. Lo anuncian, ¿no? Siguen trabajando con ese modelo. Es decir, yo lo anuncio por las redes sociales, digo, mañana el restaurante tal está abierto en tal sitio. Y la gente va a comer y lo llenan. Y pagan. Entonces, de hecho, es que puedes incluso montar un restaurante sin tener un local de restaurante. Claro, ya bajan los costes. Bajan los costes radicalmente. Claro. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay que tener una primera versión en la que digas, mira, primero voy a aprender, voy a descubrir si realmente hay mercado, voy a descubrir quién es mi cliente, qué quiere, y solo cuando esté seguro de que realmente hay un mercado, de que hay gente dispuesta a comprar lo que yo ofrezco, cuando haya probado precios, sepa qué es lo que está la gente dispuesta a pagar, entonces es el momento de invertir. Y si no tengo dinero, podré pedir dinero si demuestro que tengo clientes. Lo que no se puede es ir a pedir financiación con un PowerPoint o con una hoja escrita con unos números inventados, porque nadie te va a dar dinero por eso. Sí, ya hay que ir con los deberes hechos. Don Borja Prieto, ha sido un verdadero placer. Ojalá pudiéramos hablar muchísimo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Las palabras de don Borja Prieto, en este caso el autor del blog desencadenado.com. Hasta a mí me han dado ganas ahora de crear una empresa. Yo creo que son charlas, la daba esta mañana en el vivero de empresas de la Cámara de Comercio, una conferencia, en este caso de parado a empresario. Ha estado explicando un poco pues, cómo el que quiera optar, porque también es cierto, de parado a empresario, porque muchos se han visto abocados, pero los que no, también es eso, sobre todo intentarlo y corregir algunos errores y no tener miedo a intentarlo, ¿no? Y si se intenta, se vuelve a levantar, que seguro que se hará mejor a la siguiente vez. Ha dado pues, muchos detalles, muchos consejos y yo creo que por lo menos para mí pues, ha sido útil y entretenido. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.